Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que tenemos de codependencia el día de hoy. Este, estas charlas normalmente las tenemos los miércoles a las 4:15, 4:20 de la tarde. Ya teníamos algunas 2 semanitas que no las teníamos porque a veces por cuestiones de trabajo se me dificulta un poco, pero bueno, siempre que puedo, pues transmito para que podamos compartir un poquito acerca de este tema tan maravilloso, de este tema, pues que muchas personas lo padecen y sin darse cuenta, ¿no? O sea, la codependencia, como siempre les digo, es algo que lo vemos tan normal a veces en nuestras sociedades que de repente eh, hay muchas conductas que tenemos en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con nuestra pareja, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con la gente, que son, este, pues son relaciones codependientes, pero no, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Denme un segundito, voy a compartir esta charla en algunos grupos que pudieran estar interesados en verla. Luego aquí de repente hay gente que la ve por primera vez la charla y se enoja y me empiezan a reclamar que por qué que por qué me tardo tanto, que no digo nada, que no sé qué. Y pues bueno, siempre les digo, pues hago lo mejor que puedo realmente, ¿no? O sea, no puedo hacer más. Entonces, bueno, espero que no se me desesperen. Voy a compartir rapidísimo la charla. Hola a las personas que se están conectando en este momento. Veo ya que hay por ahí 7 ojitos conectados, pero no veo quiénes son. Pero bienvenidos todos a la charla que tenemos el día de hoy. Ya casi. Listo. Muy bien. Bueno, pues ya está por ahí compartida. Y bueno, para el día de hoy elegí un tema que al codependiente le cuesta mucho trabajo lidiar con él y es el enojo, ¿sí? El codependiente, como lo hemos hablado en muchas de nuestras charlas, vive enojado, vive frustrado con un montón de situaciones que le acontecen, pero le cuesta muchísimo trabajo sacar el enojo porque piensa que si se muestra enojado, que si se muestra enojada, entonces va a ser el malo o la mala y lo van a dejar de querer. Entonces, un punto súper importante para trabajar con el codependiente es cómo gestiono el enojo, ¿sí? El enojo, voy a empezar con una frase de Aristóteles que dice, cualquiera puede enfadarse, eso es muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente ya no resulta tan sencillo. Y es que de verdad, o sea, la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo enojarnos y no sabemos ni cómo enojarnos, ni cómo ser felices, ni cómo, o sea, no sabemos gestionar nuestras emociones. No sabemos gestionar nuestras emociones de tristeza, no sabemos gestionar nuestras emociones de alegría, de enojo, de lo que sea. La gran mayoría de nosotros no sabemos gestionarlas y bueno, pues
¿Qué es el enojo? Pues el enojo es una clara muestra de disconformidad con la realidad, algo que no nos gusta y nos hiere, despierta cierto malestar emocional en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a sentir las emociones en nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo general el enojo se siente aquí en el abdomen, por lo general se siente aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ubicar, cuando tenemos una emoción y empezamos a ubicar en dónde se siente y cómo se siente, es más fácil que aprendamos a sacarla y pues obviamente es una muestra de disconformidad, ¿verdad? O sea, está sucediendo algo con lo que no estoy conforme y bueno, pues el enojo está relacionado con emociones como la frustración, el odio o la ira, cuando no sabemos ejercer un control sobre ellos, ¿sí? Y bueno, al sentirlos como un ataque u ofensa, tendemos a reaccionar con rabia y agresividad, buscando defendernos. Podemos reaccionar de dos maneras. Podemos hacer explosión, o sea, reaccionar hacia afuera, así, ¿no? O podemos, que esto es lo que hacen mucho de los codependientes, reaccionar con una represión, ¿sí? O sea, hacia el interior o con una implosión. Este es el principal problema. O sea, porque como desde niños se nos ha enseñado que no debemos enojarnos, que las niñas, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que las niñas enojonas se ven muy feas, que si te enojas ya no te van a querer, que todo esto, entonces aprendemos a tragarnos nuestras emociones y entonces los codependientes tienden a tener muchas implosiones o muchas represiones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tienes una represión o una implosión? O sea, te tragas absolutamente todo lo que está sucediendo, pero eso no se queda ahí sin tronar, sino que truena dentro de nosotros mismos y entonces al rato pues estamos enfermos, al rato tenemos insomnios, al rato tenemos depresiones, al rato tenemos ansiedades, o sea, la depresión viene como consecuencia de una represión, en muchas ocasiones, de una represión de un enojo, ¿sí? O sea, aguanté tanto y aguanté tanto y aguanté tanto y en su momento no le dije a la persona o personas con las que estaba enojada, no les dije, sabes que esto me molesta mucho, no se los dije y entonces, pues viene un problema, ¿no? A ver, dice Trini Alcázar, hola Nadia, tan cierto que cuando se es codependiente ni cuenta nos damos. Yo estoy calientita saliendo de una relación donde hice a la persona el centro de mi vida y me hice tanto daño que duró más de 8 años. Mil gracias por tus videos. Gracias a ti, Trini, y gracias por escucharnos, ¿verdad? Sí, es que ese es el problema, o sea, el problema del codependiente es pues que para empezar no establece relaciones sanas, o sea, ¿qué es una relación sana? Una relación sana es una relación en la que tú sigues siendo el centro de tu vida y tú eres una naranja entera y convives con otra naranja entera, pero en el momento en el que tú le das el control de tu vida a otra persona, entonces esa persona pues literalmente tú le das el control de tus emociones, tú le das el control de tu sentir, le das el control de, pues de todo lo que te sucede, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? O sea, cuando yo no manifiesto mi enojo a tiempo, bueno, pues si tiendo a hacer explosiones, pues tampoco es tan bueno, ¿no? O sea, claro, es mejor hacer la explosión que hacer una represión, ¿eh? O sea, una represión nunca es buena porque acabas enfermándote o acabas, te digo, con una depresión, que bueno, también es una enfermedad, acabas al rato, estás con la gastritis, con la colitis, con el cáncer, con un montón, con la presión alta, ¿no? Muchas personas que son hipertensas, pues es porque tienen ahí una cantidad de enojo interesante guardada, ¿no? Entonces, bueno, la explosión, digamos que no es tan buena, pero es mejor que la represión. Ahora,
¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para expresar mis emociones sin tener que llegar a la explosión? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero un punto bien importante es en el momento en el que suceden las cosas, en ese momento las hablo. En ese momento expreso, en ese momento digo, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, esto lo siento así, esto lo siento así. Y entonces en ese momento es mucho más fácil hablarlo de manera tranquila, aunque enojado, pero no explotar, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cuándo solemos enojarnos? Bueno, pues solemos enojarnos cuando nos sentimos atacados o lastimados física o emocionalmente, ¿verdad? O sea, hay muchos tipos de violencia, no nada más hay la violencia física, ¿no? O sea, existe la violencia psicológica, existe la violencia sexual, existe la violencia económica, o sea, existen un montón de violencias. Entonces, siempre que nos sentimos atacados o lastimados, pues obviamente nos sentimos enojados. Ahora, también es bien importante que nosotros nos sentemos como codependientes a ver si en realidad la otra persona nos está atacando o si nosotros estamos haciendo una falsa interpretación acerca de lo que está sucediendo, porque también sucede con el codependiente, que el codependiente en muchas ocasiones está enojado por cosas que él ha malinterpretado, ¿eh? Claro, desde su infancia hay cosas que lo han lastimado, hay cosas que lo han marcado y demás, efectivamente, pero también el codependiente llega un momento en el que ya se siente atacado por absolutamente todo. O sea, llega el momento en el que ya alguien te voltea a ver y ya piensas que está hablando mal de ti, que está planeando algo contra ti o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante cuando nos sentimos atacados o lastimados física y emocionalmente, el hecho de sentarnos y de ver realmente si lo que estamos interpretando es un ataque, ¿sí? Y tenemos que entender que las personas pues nos dan siempre lo que tienen para darnos, ¿no? O sea, si yo estoy enojada con mi pareja, si yo estoy enojada con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con quien sea, pues tengo que darme cuenta que lo que hacen, pues en realidad no tiene tanto que ver conmigo, sino que tiene que ver con lo que ellos han aprendido a dar, con lo que tienen para dar, ¿no? Claro, tampoco se trata de que al entender esto, entonces yo aguante algún tipo de violencia, pero sí se trata de entender que el otro actúa pues en base a las herramientas que tiene. ¿Cuándo más me siento enojada? Bueno, pues cuando nos sentimos ignorados, excluidos o rechazados por otras personas, que esto pues es una bomba, ¿no? Para el codependiente. Un codependiente al sentirse ignorado, excluido o rechazado, pues literalmente lo estás matando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el codependiente necesita ser necesitado, como ya lo hemos hablado en muchas de nuestras charlas. El codependiente necesita ser necesitado. Y entonces si de repente se encuentra relegado, si de repente se siente rechazado, pues se siente literalmente que ya no sirve para nada y entonces empieza a guardar, pues obviamente primero una tristeza muy grande, pero lo que hay en el fondo es un enojo muy grande. Pero lo peor es que no lo dice. Lo peor es que no va y le dice a la otra persona, oye, ¿sabes qué? O sea, ante esta situación me estoy sintiendo excluido, me estoy sintiendo rechazado. ¿Qué onda? ¿Cómo lo podemos trabajar? O a ver, dime si es cierto o si no es cierto. O por qué estás actuando de determinada manera. O sea, no lo habla, sino que volvemos a lo mismo, se traga esa emoción. Cuando nos sentimos engañados, acusados injustamente o avergonzados, ¿sí? Cuando nos sentimos frustrados por no haber logrado lo que deseábamos, cuando nos sentimos abandonados ante una pérdida, o sea, aquí en este abandono ante una pérdida, pues al codependiente le cuesta mucho trabajo vivir sus duelos, ¿no? Yo a muchos de mis pacientes que tengo en terapia que son codependientes, pues tengo que agarrarlos desde los duelos que están viviendo y que a lo mejor traen duelos de hace 15, 20 años,
y vienen a trabajar a lo mejor el duelo de que se están divorciando, pero traen el duelo a lo mejor hasta de pérdidas de hijos, de abortos, de pérdidas de padres, de un montón de cosas, y los codependientes no viven, o sea, no viven sus duelos. Entonces, ¿por qué no viven sus duelos? Porque una de las fases principales del duelo es el enojo, ¿sí? O sea, después de la negación viene el enojo y entonces como ya no te permites el enojo y como ya no te permites tampoco la fase de tristeza, la fase de depresión, porque tienes que ser el fuerte, porque tienes que ser el que responda ante todas las situaciones, pues entonces no te permites vivir un duelo y entonces por lo general el codependiente se siente abandonado ante una pérdida, ¿sí? El codependiente en muchas ocasiones viene guardando resentimientos porque su pareja no lo apoyó, no la apoyó ante determinada pérdida, pero es que la verdad es que nunca pidió ayuda, ¿no? O cuando su pareja se quiso acercar, de alguna manera, el otro no se dejó. O sea, el codependiente en muchas ocasiones está enojado porque no se le dio el apoyo, porque no se le dio el acompañamiento, pero no permitió en ningún momento que se le diera el apoyo y el acompañamiento, ¿sí? O sea, hay una dualidad, hay un doble mensaje constantemente con el codependiente porque necesita urgentemente ser atendido, ser abrazado, ser escuchado, ser apoyado, pero por otro lado piensa que al mostrarse débil, que al mostrarse vulnerable, entonces está quedando mal. Entonces, pues imagínate, es un rollo, ¿no? Bueno, dice Asunción, así es, me siento excluido, ignorada por la persona que dice amarme. ¿Cómo decirle a la otra persona que me duele lo que pasa si él siempre dice que lo único que hago es pelear? Bueno, tienes que sentarte a ver si lo único que haces es pelear, porque la verdad es que a veces sí lo único que hacemos es pelear, o sea, como codependientes. Ahora, si tú te has sentado con él, has intentado hablar y él no escucha tus necesidades, pues creo, Asunción, que tú eres la primera que debe de comenzar por escuchar tus necesidades y comenzar por tu cuenta, ¿no? Porque la verdad es que también los codependientes aguantamos relaciones de pareja en las que no somos entendidos, en las que no somos escuchados, en las que no somos considerados porque pensamos que es nuestra cruz, porque pensamos que a todo mundo le va igual, ¿no? Y como dicen por ahí, pues mal de muchos, consuelo de pendejos, la verdad. Y bueno, pues aquí lo más importante es que si yo me estoy acercando, por ejemplo, a mi pareja y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Me siento así y así y así ante esta situación, siento que me siento ignorada por ti, no me pones atención, no sabes ni cómo me llamo ni nada. Y si esa persona, o sea, no pone de su parte, pues creo definitivamente que el primer paso está en ti para comenzar también a darte cuenta de la gran valía que tienes y para darte cuenta de que pues no necesitas estar en una relación en la que te sientes ignorada, ¿sí? O sea, también aquí estas dos vertientes son muy importantes. ¿Cómo hablamos las cosas? O sea, porque el codependiente por lo general tiende mucho a hablar en el rol de víctima, ¿sí? El codependiente siempre se siente la víctima de su pareja, siempre se siente la víctima de su familia, siempre se siente la víctima de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Entonces, si yo quiero entablar una comunicación desde ese papel de víctima, pues no me va a servir para absolutamente nada. Entonces, tengo que ser bien honesto conmigo mismo y ver cómo es que he intentado hablar con mi pareja, con mis amigos, con la gente a mi alrededor, si lo estoy haciendo desde un papel de víctima o si definitivamente estoy hablando las cosas claramente y no estoy siendo escuchada, ¿verdad? Y bueno, pues cuando el codependiente se siente devaluado o se siente inferior,
pues también hay un gran enojo, hay una gran molestia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el codependiente tiende a sentirse tan inferior, tan devaluado, tan ignorado, tan excluido, tan frustrado? Pues porque desde niño viene cargando todas esas situaciones, ¿sí? Un codependiente desde niño viene cargando situaciones de abandono, viene cargando, o sea, de abandono consciente e inconsciente, ¿eh? O sea, de abandono de que, o sea, te dejaron, o abandono de que ahí estaban, pero pues realmente no se hacían responsable de ti, ¿no? Emocionalmente al menos. Entonces, pues obviamente venimos cargando un montón de sentimientos en los que ahora sí que necesitamos que los demás nos den nuestra propia valía, ¿no? O sea, que los demás nos digan si vales, que los demás nos digan si importas, que los demás nos digan si te ves bien, si eres inteligente, si haces bien las cosas, si te necesito. Entonces, claro que cuando no estamos recibiendo esa dosis, ¿verdad? Cuando no recibimos esta dosis de aceptación por el otro, pues nos sentimos enojados. Entonces, también buena parte en el codependiente, buena parte de la gestión de su enojo es también aprenderse a dar lo que el otro no le da, porque el codependiente se la pasa también exigiéndole, por ejemplo, a su pareja que le dé lo que ni él mismo se da. Entonces, claro que tu pareja pues va a llegar un momento en que hasta la vas a hartar, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de darte amor, si tú no eres capaz de darte atención, si tú no eres capaz de autovalorarte, si tú no eres capaz de ser autosuficiente, pues va a llegar un momento en que también, por ejemplo, a tu pareja, pues lo vas a hartar o la vas a hartar de que ella sea la que tiene que estar dándote siempre eso que necesitas, ¿sí? Ahorita lo estamos trabajando mucho en el grupo que tenemos en las noches, en el grupo de estudio, que todavía los que quieran se pueden integrar a ese grupo, que es los miércoles de 8 a 9 y media de la noche. Estamos trabajando sobre el primer paso, y el primer paso de recuperación es pues precisamente darnos cuenta de que somos impotentes ante la vida de los demás y que nuestra vida se vuelve ingobernable, ¿no? O sea, mi vida se vuelve ingobernable cuando yo quiero que los demás sean como yo digo. Mi vida se vuelve ingobernable cuando yo quiero controlar lo que sucede en la vida de los demás. Mi vida se vuelve totalmente ingobernable en todo momento cuando yo baso mi paz en los demás, en lo que los demás opinan o en lo que los demás dejen de opinar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita porque estas charlas que estoy dando ahora son un poquito más cortitas, porque tengo un compromiso a las 5 de la tarde, salgo corriendo, pero por eso puse parte uno, porque vamos a tener una parte 2 de esta gestión del enojo. Pero hay dos habilidades emocionales que nos van a ayudar a gestionar el enojo. La primera herramienta emocional se llama autoconciencia, ¿sí? ¿Qué es la autoconciencia? Bueno, pues se trata de la capacidad de darse cuenta de lo que uno está pensando y sintiendo, ¿sí? Debemos tomarnos un tiempo para entender qué nos sucede, el porqué de nuestra reacción, para posteriormente ver cómo podemos canalizar toda esa negatividad de una forma emocionalmente saludable. Sería, digamos, el primer paso, detectar qué situaciones o qué personas nos alteran con mayor frecuencia o con mayor intensidad. O sea, al codependiente le falta muchísimo la autoconciencia, porque como va siendo víctima de todo mundo y va echándole la culpa a todo mundo de sus emociones y de su sentir, entonces no pone mucha atención. O sea, está en un estado, la paradoja es que está en un estado de malestar constante, pero no se sienta realmente a hacer ese contacto con su malestar, a hablar con ese malestar, a ver realmente de dónde viene ese malestar, porque en muchas ocasiones pienso que el malestar viene, no sé, o sea, porque mi pareja no me hace caso, ¿no? Pero en muchas ocasiones es la puntita del iceberg, o sea, ¿por qué tu pareja no te hace caso? ¿Tú qué juicios y actitudes tienes
que te han hecho abandonarte a ti misma y que te han hecho que también pues el otro te abandone, ¿sí? Entonces esto de la autoconciencia es darme cuenta de cuáles son mis puntos débiles, ¿sí? O sea, qué situaciones me alteran con mayor facilidad, perdón, qué situaciones me alteran con mayor facilidad, por qué, ¿sí? Y cómo puedo canalizar toda esa negatividad de una forma emocionalmente saludable. O sea, ¿qué maneras de canalizar emocionalmente saludable hay? Pues una hablando, ¿sí? O sea, el hablar es una cosa maravillosa. Es bien importante que nosotros hablemos, pero ojo, no se trata de autoconmiserarme, porque el codependiente tiende mucho a la autoconmiseración. A mí me toca mucho ver de repente en los grupos de autoayuda, perdón, que se suben a las tribunas a autoconmiserarse, a decir pobrecito de mí, pero no se suben a hablar de su enfermedad, no se suben a hablar de cómo les está afectando, de cómo se están dañando completamente con la enfermedad. Entonces, una manera de canalizar esa negatividad de manera emocional es hablando de mi emoción, pero también, ok, me siento enojada, me siento desvalorada, me siento ignorada, me siento así, me siento así, y ¿qué voy a hacer? O sea, a partir de aquí, ¿qué estrategias voy a hacer para yo comenzar a sentirme valorada? Porque hay ocasiones en las que yo entro, bueno, yo no, pero la gente entra a recuperación pensando que entrando ellos a recuperación, por ejemplo, va a cambiar su pareja, ¿no? O sea, yo entro a recuperación para ver si mi marido ya me valora. No, es que tu marido no es el que está viniendo a la terapia, pero en el momento en el que tú te empiezas a valorar, pues obviamente las demás personas comienzan a darse cuenta de que eres una persona digna de reconocimiento. A lo mejor no por tu pareja, o sea, muchas veces en la recuperación de la codependencia, pues se acaban relaciones de parejas tóxicas, ¿no? O muchas ocasiones, bueno, pues se mejoran las relaciones, pero en el momento en el que tú te das cuenta de que no puedes exigirle al otro nada que tú no te estás dando. Entonces, bueno, esto de la autoconciencia es bien importante. La autoconciencia es sentarme, hablar conmigo misma, ver la verdadera raíz de las emociones que estoy teniendo, ver de qué manera las puedo gestionar. Por ejemplo, las puedo gestionar también haciendo ejercicio, ¿no? Claro, hablar es de suma importancia, pero pues las puedo gestionar haciendo ejercicio, las puedo gestionar gritando, ¿no? O sea, saliéndome al campo y gritar, las puedo gestionar, o sea, hay muchas maneras, pues, de gestionar mis emociones, pero para mí la más, práctica es, y la mejor es hablar, ¿sí? Hablar, hablar, hablar. Me encanta el grupo que tenemos de la noche, el grupo de los miércoles a las 8, porque aunque es un grupo en línea, la verdad se da muchísimo compartimiento, se da un compartimiento muy, muy padre, en el que todos los participantes empiezan a compartir cómo se sienten, cómo han vivido determinada situación. Incluso yo, hasta yo les digo, agarro tribuna, ¿no? Y yo les platico también acerca de mi experiencia personal, de situaciones que he pasado, de situaciones que he vivido y así, ¿no? Bueno, dice Adela Hernández, hola, hola Adela, y dice Rosa Rico, autoconciencia es conocerme a mí misma. Así es. Hola Nadia, te miras bonita, muchas gracias. ¿Y qué es canalizar? Por favor, gracias, gracias, bendiciones infinitas para ti. Canalizar es o sea, encontrar un canal para sacar el enojo, ¿sí? Bueno, y dice Patti Isaís, es más común de lo que imaginamos este problema de la codependencia. Tenemos tantas creencias. Sí, o sea, la codependencia es un problema, yo diría, de salud pública, ¿no? O sea, de verdad que deberían de haber clínicas públicas para tratar la codependencia. De hecho, la codependencia es una adicción que es la más común y la más socialmente aceptada, ¿sí?
Bueno, entonces ya vimos que la primera habilidad emocional para poder gestionar el enojo es, uno, la autoconciencia, y dos, el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Consiste en pensar antes de actuar. Quizás sea lo que resulta más complejo, ya que si una característica tiene el enfadado es su impulsividad, todo sucede en milésimas de segundo. Aún así, en ese corto espacio de tiempo podemos ejercer cierto control para evitar el estallido de una conducta de la que nos podamos arrepentir. Bueno, fíjate bien, autocontrol no es represión, ¿eh? O sea, esto es algo súper importante. Autocontrol no es represión. Autocontrol es encontrar el momento adecuado para hablar las situaciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, en medio de una reunión familiar y de repente mi pareja hace algo que a mí no me gusta, pues no me voy a poner en ese momento ahí a decirle enfrente de todo mundo y hacer un pancho y demás. Claro que no, o sea, el autocontrol es calmarme, esperarme a que lleguemos a la casa, a que podamos estar solos, a que podamos hablar y demás. Y entonces ahí, en ese momento, bueno, pues sí puedo hablar acerca de mis emociones, ¿no? O sea, el autocontrol tiene que ver más con la explosividad que con la represión, ¿no? Porque pues obviamente en la represión, pues el autocontrol, o sea, una persona con represión es una persona con un autocontrol excesivo, que tampoco se trata de caer ahí en ese punto. Pero cuando somos personas muy explosivas, cuando somos muy impulsivas y que de repente decimos las cosas como van, ¿no? Yo, por ejemplo, así soy muy explosiva, soy muy impulsiva, actúo y digo y saco absolutamente todo lo que traigo. Entonces yo, por ejemplo, el autocontrol es algo que tengo que trabajar mucho, ¿sí? O sea, es pensar antes de actuar, ¿sí? En lugar de tirar primero el golpe y luego investigar, o sea, de lo que se trata es de calmarme, de lo que se trata es de no engancharme, de lo que se trata es de encontrar un momento claro para hablar con la persona o personas que me están ocasionando el enojo y para hablar acerca de cómo me siento, ¿sí? Dice, la paciencia, la aceptación y la tolerancia serán por consiguiente la clave de una buena gestión emocional, ¿sí? Este, entonces, bueno, pues fíjate, la paciencia, la aceptación y la tolerancia. Paciencia, aceptación y tolerancia. Pero aceptación, volvemos a lo mismo, no es aguantarme, ¿eh? O sea, aceptación es el hecho de decir que hay personas que así son, ¿no? O sea, yo no voy a poder cambiar a mi pareja, yo no voy a poder cambiar a mi familia, no voy a poder cambiar, o sea, cuestiones fundamentales de ellos, pues ya sé que así son, no los voy a querer cambiar. O sea, la aceptación es decir, bueno, ok, ya sé que así eres, pero aunque así eres, bueno, pues también empiezo a poner mis límites. Por ahí tenemos dos charlas antes de esta, creo, en las que hablamos de límites, ¿no? Entonces, bueno, pues ya si ustedes quieren consultar esa charla en la de cómo poner límites, pues les serviría también mucho. Y la tolerancia tampoco es el hecho de reprimirme, porque el codependiente tiende a confundir estas situaciones. O sea, aceptación y tolerancia es el hecho de saber que, ok, tú tienes cierto perfil, tú así eres, no voy a intentar cambiarte, pero también me voy a dar a respetar, ¿no? O sea, tampoco voy a bailar al son que tú bailes por pasarme de tolerante, ¿no? Dicen por ahí que exceso de tolerancia se llama cobardía. Entonces, pues claro que cuando no pones un límite, pues ahí empezamos a tener problemas con los límites, ¿no? Es bien importante que no, o sea, en el enojo la represión es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reprimimos pensamientos, emociones y sentimientos asociados al malestar, siguen estando ahí aunque no los expresemos. Esa es la cosa. O sea, que el hecho de que tú te tragues algo no quiere decir que va a salir, o sea, que se va a deshacer. Ese es el gran problema. Ahí se va a quedar, o sea, las emociones no
expresadas, son emociones que se van a somatizar de una o de otra manera. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente de lo que se trata es de darnos cuenta de que cada vez que yo me trago una emoción, en este caso de enojo, a la única a la que le estoy haciendo un daño enorme es a mí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra charla. Es una charla pequeña, pero espero que les haya servido, que les haya gustado. Y la próxima semana vamos a seguir con este tema de estoy enojado, cómo lo gestiono. Vamos a seguir con algunos otros tips que ojalá y les puedan ayudar. Les mando un abrazo con mucho cariño, les mando besos y bye.